Bueno, vamos a aprovechar de una vez también esta definición actitud. La actitud es una definición que se tiene que aprender, porque cuando hagan el internado les van a preguntar, ¿qué es actitud del feto? Es la relación que guardan o que existe entre las partes fetales. Es una actitud de flexión. ¿Por qué? Porque si no, no cabría. ¿Cuánto mide un niño recién nacido? 50, 52 centímetros, 48 centímetros. ¿Cuánto mide un fondo uterino? A lo mejor 30, 32, 34 centímetros. No cabría, por ejemplo, parado o estirado, no cabría. Entonces va a tener una actitud de flexión. Flexiona la cabeza sobre el tórax, flexiona los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y los brazos sobre el tórax. Es una actitud de flexión. Esa nada más. ¿Qué es actitud? La relación que guardan entre sí las partes fetales. Y es una actitud de flexión. ¿La que sigue? Bueno. Bueno, vamos a ver las maniobras de Leopold. Y ya después esta también lo vamos a utilizar cuando hablemos del mecanismo del trabajo de parto. Pon la anterior diapositiva, por favor. Esto lo vamos a utilizar cuando hablemos del mecanismo del trabajo de parto. Ahorita no, para no adelantarnos. Bueno, la que sigue. O bueno, a ver, no, vamos a ver la primera maniobra, ¿no? Dice, evalúa el fondo uterino. No, evalúa el fondo uterino, permite la identificación de la estática fetal. Bueno, pues ya les digo, vamos a poner los manos así y palpar qué hay en el fondo uterino, si es la cabeza o la pelvis. La segunda maniobra, se coloca cuando las palmas se colocan a ambos lados del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero profunda. Es para valorar de qué lado está el dorso y de qué lado están las partes fetales. La que sigue. La tercera maniobra. Es como les decía yo, con la mano así, tratamos de abarcar o de tomar la cabeza fetal o el polo pélvico y tratar de moverlo. Si se mueve, decimos que está libre la presentación o está flotante, como decía ese autor, y que pelotea. Si es la cabeza, pelotea. Ayuda en la confirmación de la presentación. No, no me lo quites. Ayuda en la confirmación de la presentación fetal. El pulgar y los dedos de una mano agarran la parte inferior del abdomen materno justo por encima de la sínfisis del pubis. Hacemos esta maniobra. Sí, y habíamos visto que si ya está encajada la cabeza, puede estar libre o flotante, puede estar fija, o cuando ya se metió más, está encajada. Ya no vamos a poder mover la presentación, ni va a pelotear, ya no se puede, ya se metió la cabecita. Y la cuarta maniobra dice, ayuda a determinar el grado de descenso. Tratamos de meter las manos entre la pelvis y la cabeza fetal para ver si ya se encajó la presentación. Pero digo, esta maniobra es molesta. A veces pues la podemos obviar porque si ya está encajada la presentación, pues va a ser pues, muy molesta para la paciente. Bueno, continuamos, Isis. Sí, doctor. Bueno, a ver, no haces esa. Ya lo dejamos. Hablaba de la. Una disculpa, doctor, una disculpa, pero lo puedo poner súper rápido. Listo. Hablaba de la. No van a estar encimadas, creo. De la efectividad de las maniobras o del porcentaje de diagnóstico. Dice. Bueno, habla de las sensibilidad de la especificidad, pero con las maniobras de Leopold sí.
determinamos si la presentación es cefálica, básicamente. ¿Qué hay en el fondo del útero? ¿De qué lado está el dorso del niño? Si la presentación es cefálica o es pélvica, y el grado de encajamiento. Es lo que... Como que eso lo mencioné un poco, está aquí un poco atrás. Bueno, las fechas ya las... No, vamos a bueno, esta estática o situación fetal es otra definición. La situación es la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje de la madre. Por ejemplo, en la figura A y en la B es una situación longitudinal. Es decir, el eje longitudinal del feto está en relación con el eje longitudinal de la madre. Entonces, la situación puede ser longitudinal, cuando el feto, digamos, la columna está en relación al eje longitudinal de la madre. Entonces, esto es la situación. Puede ser oblicua cuando, como en la figura D, que el polo pélvico o cefálico estén en alguna fosa ilíaca. Es decir, que el feto no esté alineado, su columna, con el eje longitudinal de la madre, sino está oblicuo. Sobre todo cuando se hace mejor, cuando es una presentación cefálica, pero la cabecita no está arriba del pubis, está a un lado, en una fosa ilíaca. Entonces decimos que está en una situación oblicua. Y la otra situación es la situación transversa. Es cuando el niño está atravesado, pero no decimos el niño está atravesado, decimos está en una situación transversa. A ver si hay otra imagen. No, de una situación transversa, no. No. Ya no, doctor, ya no. Ya es no. el que... Sigue avanzando, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la otra donde estaban la anterior diapositiva, otra, esa. Por ejemplo, donde dice en la figura D, pues es entre una oblicua y una, ¿la puedes señalar? Es entre una oblicua y una situación transversa. La situación transversa es cuando el eje longitudinal del feto está en forma perpendicular al eje longitudinal de la madre. Si está atravesado, es el eje de la madre y el niño está así, está atravesado. Pero pues no podemos decir, o se oye mal que un médico diga, pues el niño está atravesado. Doctor, ¿cuál Hablamos de es? una situación transversa. Y este tiene dos variedades. Cuando el dorso del niño está hacia arriba, es una situación transversa con dorso superior. Cuando el dorso del niño está hacia abajo y las partes fetales están hacia arriba, decimos que es una situación transversa con dorso inferior. Más o menos el que se asemeja a una situación transversa es la figura D. Entonces, la situación puede ser longitudinal, oblicua o transversa. Longitudinal, oblicua o transversa. La más frecuente, ¿cuál es? Pues en el 90 y tantos por ciento, casi 100% va a ser longitudinal. Ya sea presentación cefálica en la figura A o presentación pélvica
o podálica en la figura B. Ya la presentación, perdón, la situación oblicua es rara. Solo que haya una franca desproporción, una pelvis muy pequeña, el niño tenga una hidrocefalia o algún problema en que la cabeza, al no poderse meter en la pelvis, pues se hace hacia un lado de la pelvis o hacia el otro. Entonces lo palpamos la cabecita o la pelvis en una fosa ilíaca. Y la más rara, que no la vemos ni en el 1% de los casos, es la situación transversa. Cuando el niño está atravesado. Ahora sí, ya continuamos, Isis. Ya vimos lo que es posición, ya vimos lo que es actitud y ya vimos lo que es situación. Nos adelantamos, pero lo vamos a ver cuando veamos mecanismos del trabajo de parto. Continuamos. Bueno, Ya continuar con lo que es prevención de enfermedades. Tenemos que en la primera consulta prenatal se debe de hacer un historial de las vacunas, principalmente de la rubiola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. Remarcan mucho el hecho de que la mujer embarazada debe recibir la vacuna TDPA, que la va a proteger contra la tosferina, la difteria y el tétanos, el cual debe ser aplicado posterior a las 20 semanas de gestación. En cuanto a la aplicación de la vacuna antitetánica, la primera dosis debe ser antes de la semana 14 y la segunda dosis debe ser entre la cuarta y octava semana después de la primera aplicación. También está la aplicación de la influenza trivalente, inactivada intramuscular o intradérmica, el cual va a depender, la vacuna va a depender de la temporada de la influenza en ese momento o en ese año. vemos que hubo pues una epidemia de influenza, cuando menos en México, en el 2009, creo, que hubo muchas muertes por influenza y sobre todo las que hubo una mortalidad alta eran las mujeres embarazadas que ingresaban a servicios de cuidados intensivos, había que intubarlas y hubo muchas muertes maternas por influenza. Eso fue en el 2009. Entonces, por eso ahora se recomienda vacunar a todas las embarazadas contra la influenza. Ahora, la varicela, pues en el sector salud no hay vacuna contra la varicela. Ya no se administra y solo particular. Bueno, continuamos. Aquí todavía no habla de la... Ah, pues ya hablaba. Sí, ya habla, iba yo a decir que este artículo no hablaba de la... Esta es la norma oficial mexicana de 2016. No, pero... No, perdón, esa la saqué de la página oficial del gobierno mexicano. Ajá, pero no es de la norma oficial mexicana del No, 2016, la trae. Sí, porque no la ni trae. siquiera se conocía el COVID. Sí, Bueno, no la trae. pero hay que poner la vacuna contra el COVID después de la 9ª semana del embarazo. El riesgo de infección por el virus de la hepatitis B, recibir vacuna. Ahora aquí habla de una suplementación con hierro, lo que mencionábamos, ¿verdad? Un complemento de hierro, calcio de 1.5 a 2 gramos al día. 1 litro de leche contiene aproximadamente 1 gramo de calcio. Y las vitaminas A y B, carotenos, no hay que excederse porque también se han presentado malformaciones fetales cuando hay un exceso de administración de vitamina A. La cafeína se debe reducir a máximo 2 tazas diarias de café o de cafeína. De preferencia no utilizar cafeína durante el embarazo, pero si es una paciente que toma
muchas tazas de café al día, 4, 5, 6, pues reducirlas a máximo 2 o menos de 2. Y muchas veces, ¿con qué acompañan el café? Con el pancito dulce. No, aparte, Azúcar. no, Leche, doctor. no, Con suplemento de crema. no. Con un cigarro. Azúcar y Con el tabaco, evitar el Cigarrito. tabaco, porque bueno, algunas mujeres acostumbran café y tabaco. Y se ha visto que una mujer que fuma en promedio unos 10 cigarrillos al día, va a tener un niño de bajo peso al nacimiento, con una restricción del crecimiento intrauterino del feto, mínimo. Y puede haber otros problemas de hipoxia fetal crónica y de sufrimiento fetal crónico. Entonces, suspender el tabaco, definitivamente. Y la cafeína, pues, 2 o menos tazas de café al día. Bueno. Determinar grupo sanguíneo entre todos los exámenes de laboratorio. Primero, una biometría, química sanguínea para evaluar glucosa, urea, creatinina, un examen general de orina, grupo sanguíneo y RH. Si la paciente es RH negativa, bueno, habrá que hacer durante el embarazo pruebas de CUMS indirecto para ver si no hay anticuerpos anti-RH. Pero si no, si es RH positiva, no hay que hacer ningún CUMS. Bueno, ¿qué más? Sí, doctor. Bueno, y en caso de que el RH negativo, Perdón. No me acuerdo si ya lo habíamos mencionado o no. De rutina también se debe hacer un BDRL. BDRL. ¿Para qué se utiliza el BDRL, Saúl? Hasta donde recuerdo es para revisar si la paciente tiene enfermedad de transmisión sexual. Creo que me parece que es sífilis. Para descartar sífilis. Toda embarazada, por norma, debe tener un examen de BDRL. Porque si sale positivo, darle tratamiento y evitar que tenga un niño con sífilis neonatal. También se puede poner ¿qué otro examen se puede hacer? Otro estudio. ¿El de VIH, doctor? VIH. VIH ya debe ser rutinario. La prueba del BRL ya es de rutina y está normado desde hace muchos años. Pero el VIH, pues, hay instituciones que ya la practican de rutina y algunas que piden a la paciente su consentimiento informado para efectuarles el VIH, porque también yo llegué a ver varias pacientes con VIH positivas y con niños que nacían con VIH. Entonces, y que había, es decir, y que ya cuando son VIH positivas se empieza un tratamiento antirretroviral y ya los casos de recién nacidos VIH positivos pues ya disminuyen mucho. Muchísimo disminuyen. Si no recibe tratamiento antirretroviral, puede ser un riesgo de que el feto salga VIH positivo muy alto. Pero con tratamiento ya es muy bajo el riesgo de que el niño sea VIH positivo. Bueno, esta no la vamos a ver porque es para las pacientes RH negativas. La que sigue. Continuamos. igual, Bueno, de igual nomás manera, pon la anterior. Vamos a verla nomás en forma rápida. Si la paciente es RH negativa, en forma profiláctica, bueno, vamos a ponerle, y si no está sensibilizado, vamos a poner que sea su primer embarazo. Se puede poner la gamma globulina anti-D el primer trimestre, el segundo a las 28 semanas, o del 13 a 20 semanas la primera, y la segunda a las 34 semanas. Es decir, sería una aplicación profiláctica
de gamma globulina anti-D. Bueno, la que sigue. Pero eso es solo en pacientes RH negativas y no sensibilizadas. Por eso la importancia de que a toda embarazada también se le efectúe una prueba de grupo IRH. Bueno, la que sigue. Bueno, a todas hay que administrarles ácido fólico, mínimo 0.4 miligramos. Lo ideal es 3 meses previos al embarazo. Es lo ideal, pero pues no se efectúa. ¿Por qué? Porque la paciente habitualmente no va a consulta preconcepcional o no le dice al doctor, vengo porque me quiero embarazar dentro de 3 meses. Es muy raro. Pero si una mujer está pensando embarazarse o desea embarazarse, hay que administrar ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo para disminuir el riesgo de malformaciones del tubo neural. Bueno, limitar la dieta azucarada, realizar un cepillado dental. Bueno, es si llevar una salud oral. Y si requiere algún manejo, algún tratamiento, pues sí se puede efectuar, ¿no? Una extracción o algún otro tipo de manejo. Bueno, digo, no sería conveniente ponerle implantes a una paciente o algo así, ¿verdad? Por el riesgo de una infección, una odontitis o una periodontitis. Bueno, la que sigue. A ver, ¿de qué se trata? ¿De la depresión? Sí, doctor, esta es la escala de Dimurgo para detectar depresión. ¿Continúo Bueno, o lo explico? a ver, brevemente, ¿no? Ajá, bueno, en la guía de práctica clínica viene este cuestionario en donde se le realiza a la mujer embarazada con sospecha de depresión, en el cual se le hace una serie de preguntas y en donde cada letra tiene un valor. En el caso de la letra A tiene un valor a 0, B 1 punto, C 2 puntos y D un valor de 3 puntos. Y si haciendo la sumatoria nos da un valor mayor o igual a 12 puntos, bueno, menciona la guía de práctica clínica que se vuelve a realizar el examen 2 o 4 semanas después. Y si vuelve a dar los mismos resultados, pues la pareja o la mujer embarazada se va a redirigir con otro profesional, un terapeuta o un psiquiatra. Bueno, pues esta, la que sigue. Bueno, en algunas pacientes es necesario hacer una prueba para descartar una diabetes gestacional, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que los familiares son diabéticos, el papá, la mamá, los papás, hermanas, primas, o que sea una paciente con un índice de masa corporal de 30 o más, o una paciente obesa, o que sea una paciente que ha tenido productos macrosómicos de más de 4 kilos, o que ha tenido niños muertos, óbitos, es decir, muertes fetales intrauterinos en embarazos previos, sin causa aparente, puede haber sido por una diabetes gestacional previa. Entonces, esos pacientes, cuando normalmente esta prueba se hace a las 24 semanas, pero se puede hacer en pacientes de alto riesgo o de riesgo elevado para diabetes gestacional desde la semana 18. Aquí dice, por ejemplo, BDRL, prueba rápida voluntaria VIH y serología para virus de la hepatitis A, B y C. Pues en nuestro medio no se les hace la serología para virus de la hepatitis A, B y C de rutina. Bueno. En la embarazada
también en los cambios fisiológicos que vimos, normalmente cursa con cierto grado de hipoglicemia en ayuno. Y entonces por eso la paciente, digamos que una glucosa de 95, 100 en una mujer embarazada no es normal. Lo que sería normal en una mujer no embarazada, en la embarazada no es normal. Los límites son 92 miligramos por decilitro. Si la paciente, por ejemplo, tiene 80, 85, 90, no hay problema. Pero si tiene 92 o más, estamos obligados a hacer unas pruebas de tamizaje o para descartar diabetes gestacional. Se le puede hacer una sola toma de 50 gramos de glucosa y a la hora tomarle una glicemia y a las 2 horas. Bueno. Pero esta no es con 50 gramos, esta es con 75 o 100 gramos de glucosa, esta la tabla. Bueno, hay una prueba que se llama prueba de O'Sullivan. Se le administran 50 gramos de glucosa a la paciente por vía oral y siempre y cuando su glucosa en ayuno sea normal. Y a la hora se le toma una glicemia y si sale de 140 o más, hacemos el diagnóstico de una diabetes gestacional. Si sale menos de 140, pues lo descartamos por el momento. Pero esta ya es una curva de tolerancia a la glucosa. Esta. Bueno, la que sigue. La que sigue. ¿Es la que sigue o la otra? No. Esa. No, vamos a ver rápido. Mira, la anterior. Bueno. Aquí habla de presión sistólica mayor de 130 miligramos antes de las 20 semanas. Presión diastólica mayor de 180 milímetros de mercurio antes de las 20 semanas. Bueno. Es que la preeclampsia y la eclampsia se van a presentar después de las 20 semanas de embarazo. Si una mujer antes de las 20 semanas presenta hipertensión, es una enfermedad hipertensiva crónica. Ya decir, ahora, la preeclampsia se va a presentar después de la semana 20 de embarazo. Pero si la paciente ya tenía una hipertensión crónica, se le puede agregar una preeclampsia. Entonces hablaríamos de una preeclampsia agregada o sobreañadida a una hipertensión arterial crónica. Bueno, la hipertensión arterial se va a relacionar con la edad materna, es decir, cuando una paciente es menor de 18 años o mayor de 35, tiene mayor riesgo de desarrollar una preeclampsia. O también una paciente de 40 años o más, 40 años, pues tiene más riesgo de que sufra una hipertensión crónica. Ahora, si la paciente tiene antecedentes de preeclampsia en familiares o en ella misma, pues es un factor de riesgo. Un embarazo múltiple se asocia frecuentemente con hipertensión. Cuando una mujer tuvo un parto, una cesárea y dejó 10 años y vuelve a embarazarse, también es un riesgo para que vaya a desarrollar una hipertensión y que tenga un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, ya curse con obesidad. Ahora, una paciente con diabetes, mellitus, factor de riesgo para hipertensión,
con una hipertensión arterial crónica, con una insuficiencia renal crónica, con trastornos inmunológicos o trombofilias. Bueno, la que sigue, y yo creo que ya van a dar las 3. La que sigue. Bueno. ¿Cuántas te faltan? ¿Cuántas diapositivas te faltan? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Pero doctor. creo que no nos oye. ¿En cuál diapositiva va? Le faltan como 100. Bueno, pues ya lo vamos. Bueno, Perdón, pensé que estaba abierto el micrófono. Disculpe. Bueno, estamos en factores de riesgo. Me falta como ¿cuántas diapositivas te faltan? ¿Como 10? 50, bueno, tengo en total 52 y ya no hablo del parto. En total No. serían 13. Bueno, vamos a ver lo de la hipertensión nada más y ya nos vamos. 13, 23, creo. 23. Sí, porque Te me fa- falta el riesgo. Ujú. Entonces, ¿continúo o...? Nada más vemos la de hipertensión, la clasificación. No, es antes. ¿Hola? Antes, unas diapositivas antes. Sí, doctor, pero ahorita... Ahí sí. Esa. Bueno, nos vamos a adelantar un poquito a lo que es las enfermedades hipertensivas del embarazo. Bueno, hablamos de la otra. Esa. La otra. Bueno, ahora con la clasificación Bueno, de yo la lo hipertensión voy se a va a ver muy. clasificar en 5 tipos. Permíteme. Bueno, la enfermedad hipertensiva del embarazo se clasifica en hipertensión crónica, la que está en el número Sí, 4. doctor. Cuando una mujer tiene una presión arterial igual o mayor a 140, 90 milímetros de mercurio antes del embarazo, o antes de la semana 20 del embarazo, o hasta la semana 6ª posparto. Pero habitualmente es que antes del embarazo o antes de la semana 20, si la paciente presenta hipertensión, pues una hipertensión crónica. La hipertensión gestacional se presenta después de las 20 semanas, pero no tiene proteinuria. No hay proteinuria, hay hipertensión, pero no hay proteinuria. Y a las 12 semanas posparto se normaliza esta hipertensión. O se deben, es decir, a las 12 semanas o antes de las 12 semanas esta hipertensión debe desaparecer. Y por eso algunos llaman hipertensión transitoria. Pero se caracteriza porque no hay hipertensión, pero no hay proteinuria. La preeclampsia, cuando una mujer tiene una hipertensión igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Después de la semana 20 de embarazo.
La eclampsia es cuando una paciente con preeclampsia, generalmente severa, presenta convulsiones. Esto ya es una eclampsia. Y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada es una paciente que ya tenía una hipertensión crónica antes del embarazo o antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas se le agregó una preeclampsia o una eclampsia. Entonces es una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Vamos a dejarlo y mañana continuamos. Terminamos mañana rápido de ver esto y empezamos con aborto, creo, ¿no? Sí, está bien, doctor. Doctor. ¿A quién le toca aborto? A mí, Yoritzia Monroy. ¿Ya lo tienes? Ya, doctor, la Y- gran parte. Y si, como que gran parte, como quien dice, lo vas a hacer de hoy para mañana. No, doctor, ya está todo hecho. Al ahí se va. Quiere, empieza a presentar. Y después, si da tiempo, vemos embarazo ectópico. ¿A quién le toca embarazo ectópico? A mí, doctor Carlos Alberto. Ya lo tienes que tener preparado. A lo mejor mañana tu compañera no tiene internet o no lo puede presentar por cualquier motivo y sigues tú. Sí, Bueno, doctor. nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Igual a la 1. Gracias. No, mañana, no. Es Mañana, pasado. Miércoles, doctor. el miércoles a la 1. Nos vemos. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor.